claro la teoría, por si en el examen ponen una muestra bonita, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda, ¿no? En tronco hay muchas estructuras, un montón, pero de que se vean es poco. Así que ustedes en sus casas estudien la teoría bien, porque para sobre todo el examen teórico. Para la parte práctica vamos a intentar reconocer todo lo que se pueda. Ya, ¿y esto, médula? Sí. ¿Han hecho médula? No, ¿No? podría ser un repaso también de la Normal, clase. normal. Ya, entonces empecemos allá. El estudio de neuro está compuesto de 4 cosas. ¿Ya? Cada vez que tú estudies una muestra en neuro, tienes que estudiar 4 ámbitos, que son la morfología externa, la morfología interna, la sistematización y la irrigación. Son los 4 pilares fundamentales de la neurología o de la neuroanatomía, ¿no? Entonces, de esos 4, la sistematización, que es por ejemplo las vías que ustedes deben haber estudiado, eso es netamente teórico, ¿no? Práctico no vas a ver nada. Pero morfo externa, o sea, cómo están las características por fuera, ¿no? Morfo interna, que se estudia a través de los cortes. E irrigación, eso sí podemos ver en la parte práctica, pero no toda. Eso es con respecto al sistema nervioso central, porque rodeando el sistema nervioso central está también la meninges, que es también un tema a estudiar, ¿no? Entonces, bien, vamos a estudiar primero, a ver, su clase del lunes fue, no, del jueves, perdón, ¿no? Fue médula Meninges. y meninges, todo, ¿no? Meninges, ya. Ustedes saben que la meninges se divide en 2, ¿no? Meninges craneal y meninges raquídea. Son las dos divisiones principales. La diferencia fundamental está a nivel del agujero magno. O sea, una vez atraviesa el agujero magno, ya es meninges raquídea. ¿Quién atraviesa el agujero magno? ¿El bulbo o la médula espinal? Bulbo. Claro, el bulbo, ¿no? ¿Por qué? Porque por debajo del hueso occipital se articula recién el atlas. Entonces, a nivel del atlas es donde se encuentra el límite entre bulbo y médula espinal. Entonces, pero ¿qué pasa con la meninges? La meninges, ustedes saben que el encéfalo no choca directamente con el hueso, ¿sí? O sea, el cerebro con el hueso no tiene contacto, sino que en medio de los dos va a haber una capa. Esa capa es la meninges, es una membrana protectora que tiene múltiples funciones. Una de ellas es, por ejemplo, la protección del mismo encéfalo. Otra es la regulación de la presión intracraneana. Recuerden que el cráneo es un compartimiento completamente sólido y no se puede modificar su tamaño. De tal manera que si hay un aumento de presión dentro, otras estructuras como las arterias o las meninges tienen que reducir su presión para que el cerebro quede bien estable. Otra también es la producción de líquido cefalorraquídeo que deben ya haber estudiado. Entonces, la meninges, como dije, se divide en 2. La que está a nivel de la cavidad craneal, que de hecho está tapizando todos los huesos del neurocráneo, es la meninges craneal, y la meninges craneal va a llegar hasta el agujero magno y se transforma en meninges raquídea. Entonces podemos estudiar ambas, porque aquí yo veo meninges craneal y acá raquídea. ¿Sí? Entonces, estudiando ambas, primero, la meninges craneal, ¿cuántas capas tiene? En sí, las 3 capas son propias de ambas meninges, ¿no? Hay dura madre, ¿qué le sigue? Aracnoides. Aracnoides y pía madre, ¿no? Entonces, de superficial a profundo, esas 3 capas las tienen todas las meninges. Pero hay unas diferencias en la pía madre, en la aracnoides y en la dura madre entre craneal y raquídea, que las voy a mencionar. A la dura madre tiene otro nombre, tal vez lo pueden encontrar en libros más antiguos, la paquimeninges, y la unión de aracnoides con pía madre, la leptomeninges. Entonces, lo que se suele conservar en el anfiteatro, casi siempre, es dura madre, que es esto de acá que están viendo. La dura madre es la capa más externa y es lo que va a recubrir a la cavidad craneal básicamente. Acá, y es lo que se suele conservar en todos, es la dura madre que se encuentra a nivel de la calota, que es lo que han cortado acá, ¿sí? Entonces, esta dura madre tiene la siguiente distribución, así. Ahora, la dura madre, ¿cuántas hojas va a tener? 2 hojas, ¿sí? Va a tener una hoja perióstica y una hoja meningea. La hoja perióstica es la más superficial, la que está adherida al hueso, muy adherida al hueso, sobre todo en ciertas zonas, en las zonas de los agujeros y en las zonas de las fisuras, de las suturas.
acá de las suturas, entre el frontal y esfenoides, entre el esfenoide y occipital, entre el temporal y occipital, en esas suturas, ahí se encuentra muy adherida esa dura madre perióstica. Pero ¿qué pasa? Que esa hoja perióstica, en algunas zonas del hueso del cráneo, se encuentra bastante desadherida, poco adherida. Una de las zonas más importantes es a los laterales, las llamadas zonas decolables. Decolables quiere decir separable. O sea, yo acá tengo la meninges, acá tengo el hueso, entonces yo meto mi mano, yo meto una pinza y es fácilmente disecable, fácilmente separable. En cambio yo me voy más atrás y está más durito, no puedo separarlo tanto. ¿Cuál es la implicancia de estas zonas decolables? Que justo que se encuentran a los laterales, ¿qué arteria se encuentra acá? En relación a la meninge media, ¿sí, no? Recuerden que la meninge media ingresaba, ¿por qué agujero? Espinoso. Por el agujero espinoso, ¿no? A ver, acá, señala tú el agujero espinoso. Perfecto. Acérquense. Ustedes podrán reconocer al agujero espinoso, no solo porque está posterior al agujero oval, sino porque del agujero espinoso, o sea, nace el agujero y luego salen los surcos. El surco para la arteria meninge media. Entonces acá se puede ver claramente el agujero y el surco, ¿no? Surco, y luego la arteria meninge media se divide en dos, una rama anterior y una posterior. Recuerden que la rama anterior pasaba por el terium. Entonces, justo acá, meninge media, terium y zona decolable. Un punto anatómico importante porque los traumatismos van a generar un hematoma, ¿no? Y este hematoma, estas arterias meningias, anterior, media y posterior, están entre qué capas de la meninges. Están por encima de la dura madre, por encima de la hoja perióstica. O sea, no es que no haya nada entre la dura madre y el hueso. Sí hay y son estas arterias meningias. Pero ¿qué pasa? Que como tal están muy aplicadas. O sea, es así, ¿no? Hueso, arteria y dura madre. Completas tan aplicadas que uno genera las arterias y los surcos y dos, hace que el llamado espacio epidural, que sería el espacio que está por encima de la dura madre, sea inexistente. O mejor dicho, la habrán escuchado la palabra virtual, que el espacio epidural es un espacio virtual. ¿Qué quiere decir un espacio virtual? Un espacio virtual en anatomía es un espacio que en un estado normal no se presenta, no existe, pero en un estado patológico aparece. Entonces, normalmente en el cráneo, dentro de la cavidad craneal, no existe el espacio epidural, no hay nada. ¿Y en qué estado patológico aparece? Cuando, por ejemplo, hay una extravasación de sangre de la arteria meninge media, la sangre sale por una fractura y la sangre empieza a llenar y el espacio entre dura madre y hueso empieza a ampliarse. Y ahí ya se dice, ya, el espacio subdural acaba de aparecer. Dejó de ser virtual y pasó a ser real. Esa es una de las cualidades. Hay muchos espacios virtuales. O sea, un espacio virtual es un espacio que puede llegar a convertirse en real en un estado patológico. Muy bien, pero acá hay una diferencia muy importante. Y es que la dura madre raquídea no contiene la hoja perióstica. ¿Y por qué no? Porque cuando la hoja perióstica... yo mencioné que la dura madre craneal tenía dos capas, ¿no? Hoja perióstica más superficial y hoja meningia más profunda. Cuando la hoja perióstica llega al agujero magno, esta hoja perióstica no sigue a la dura madre raquídea, sino que se continúa hacia los lados formando el periósteo del cráneo. Periósteo que ya deben haber estudiado en las 5 capas del cuero cabelludo, ¿no? El scalp, no sé si se recuerdan. Entonces la última era el periósteo. Ese periósteo en realidad es dependencia dependencia de esta hoja perióstica de la dura madre. Entonces, si bien es cierto, dentro del cráneo la dura madre tenía 2 capas, solo la hoja meningia es la que va a formar esta, ¿no? O sea, esto de acá que estás viendo es dura madre formada por una sola capa, una sola hoja que es la hoja meningia. La hoja perióstica, que era la más superficial, desapareció porque empezó a formar el periósteo del cráneo, ¿no? ¿Sí entendieron esa parte? Listo. Y además hay otra diferencia, y es que como en la parte craneal no existe el espacio epidural, pero en la parte raquídea sí existe. Sí existe.
la la dura madre dentro de la columna vertebral no está aplicada dentro de las vértebras, no se encuentra rodeando completamente, sino que sí hay un espacio importante entre la dura madre y el conducto vertebral. Ese espacio epidural es real, pero es simplemente raquídeo, ¿no? O sea, de la médula espinal. Y ese espacio a nivel medular contiene, ¿qué contiene? Contiene grasa y contiene un plexo venoso, un plexo venoso de Watson. ¿Y para qué sirve ese espacio epidural? Porque ahí va la anestesia epidural, sino para las embarazadas. La anestesia epidural que les colocan. Se le coloca en la grasa por su mayor absorción, ¿no? Si lo colocas intravenoso, puedes generar complicaciones importantes debido a la dosis. Entonces lo ideal es colocarlo en la grasa epidural y que por difusión la grasa absorba la anestesia y llegue mejor a la médula. Y obviamente, o sea, si yo quiero insertar un anestésico dentro de la médula, no voy a hincar a la médula, ¿no? Sino primero a la grasa epidural, que la grasa la dirija hacia la médula. Muy bien. Entonces, es importante que ustedes sepan de la existencia de estas dos hojas. ¿Por qué? ¿Tienen un papel lápiz? ¿Papel y lápiz? Por favor. O mejor con su néter, ¿no? Puede ser. Para el corte de... Acá no está mala. Bueno, hasta que su compañero traiga, bueno, ya. Vamos a analizar un corte coronal a nivel craneal, en donde vamos a encontrar lo siguiente. Vean cómo primero el encéfalo, que se encuentra acá, específicamente el cerebro, no está tocando el hueso. En medio tiene la meninges. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, esta capa, la más externa, es la dura madre. Y aquí puedes ver claramente sus dos hojas. Y esas dos hojas, ya mejor voy a explicar con el éter. Esas dos hojas, no, pero déjalo por si lo necesito. No, de hecho sí lo voy a necesitar porque hay una imagen que no está en el... Ya. Entonces, esas dos hojas se van a encontrar casi pegadas en toda su extensión, excepto en algunas zonas específicas. Por ejemplo, si aquí yo tengo la calota, justo en la línea media se van a separar. Vean cómo acá la dura madre estaba adherida y luego se separa en dos. ¿Ven eso? Entonces, la hoja perióstica sigue adherida al hueso, pero la hoja meningia empieza a separarse. Meningia se separa por acá. Aquí las dos meningias se separan y luego se juntan otra vez. Esa acción de las hojas meningias de separarse de la perióstica y volverse a juntar forman dos estructuras. Primero, la unión de las hojas meningias van a formar los tabiques o las llamadas dependencias de dura madre, ¿sí? Que algunas son tabiques, pero en general ustedes tienen que aprender solo los tabiques, ¿no? Los tabiques durales o dependencias de dura madre. Y las otras estructuras es el espacio que se encuentra entre perióstica y meningia, que antes no existía porque estaban juntas, pero ahora que se separaron existen. Y encima no está vacío, sino que está lleno de sangre venosa. Entonces acá vamos a ver dos estructuras: los tabiques durales y los senos venosos, los senos durales, ¿sí? Los senos durales vendrían a ser como venas, pero en realidad no son venas. ¿Por qué no son venas? Por las capas que forman una vena. Ustedes saben las capas que tienen las venas histológicamente, sino cuando las cortamos a nivel transversal, saben que tienen tres capas, las venas. Pero esta, por más que por dentro en efecto tiene endotelio, lo que no va a tener son las otras dos capas, la túnica media y la adventicia. Vendría a ser simplemente la hoja perióstica y la hoja meningia de la dura madre, ¿sí?
¿Qué diferencia un seno venoso de una vena? Pues las capas que lo conforman, ¿no? Pero por dentro contiene sangre venosa, sí. Tiene tal cantidad de sangre venosa, igual que mis venas de mis miembros superiores, inferiores. La sangre es la misma, pero solo la conformación externa cambia. Muy bien, entonces, ustedes verán que si existe tabique, existe seno dural, ¿no? Y en efecto, así va a ser. Entonces, lo que se suele primero estudiar, o lo que ustedes tienen que aprender, son cuatro tabiques durales o 4 dependencias de dura madre. La primera y la más importante es, esto es la dura madre craneal, ¿no? Así, a nivel de la calota. Entonces, si yo analizo la línea media por dentro, voy a ver ese tabique dural, ¿sí? Aquí está y aquí también. Esta es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, que tú la puedes ver en la dura madre a nivel de la línea media, la voy a agarrar, es esto de aquí. Esta hoz del cerebro es el tabique dural más grande, se va a encontrar entre ambos hemisferios a nivel de la línea media, ¿sí? Y va a recorrer de anterior a posterior. Toda esta zona de aquí, de anterior a posterior, esta es la hoz del cerebro. Esa hoz del cerebro va a tener adherida en la parte superior, porque si esta es la hoz del cerebro, arriba va a tener un seno venoso, el llamado seno sagital superior. Ese seno sagital superior se encuentra en toda esta extensión. De hecho, cuando uno estudia los huesos por separados o estudia calota, recuerden que había un surco en medio, ¿no? A nivel de la línea media. Era el surco para el seno sagital superior, porque aquí se encuentra el seno sagital superior. Yo voy a meter mi estilete por el seno sagital superior. Antes aquí había sangre, pero ahora ya no. Acá. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está. El seno sagital superior, que acá está abierto. Acá está un poco más cerrado y estoy metiendo mi estilete. Entonces se encuentra a nivel de la línea media. Es de los más importantes. Perfecto. Muy bien. Y acá vamos a poder ver también. Ajá. Listo. Este es anterior y este es posterior. Muy bien. El segundo tabique que ustedes tienen que reconocer, y es de los más importantes también, es el tentorio. El tentorio o tiende al cerebelo, perfecto. El tentorio es un tabique que se va a insertar de esta manera. O sea, ustedes cuando analizan, cuando abren la calota, ¿qué van a poder observar? Y sacan el cerebro, van a poder observar que no se ve directamente el cerebelo, sino que por encima hay una tienda. ¿Dónde se va a insertar esa tienda? Ustedes acérquense y vean acá. En el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y también en el borde superior del surco para los senos laterales. O sea, acá y acá, y por acá va a pasar los senos laterales. En el borde superior, aquí se va a insertar la dura madre, específicamente la hoz, la tienda del cerebelo. Entonces, todo este espacio va a estar cubierto por esa tienda del cerebelo y por debajo va a estar el cerebelo. Entonces, esa tienda del cerebelo, acá en la muestra, ¿dónde lo voy a ver? En la parte posterior. Vean acá. Acá veo de manera longitudinal la hoz del cerebro y de manera transversal la tienda del cerebelo o tentorio. ¿Para qué me sirve? Anatómicamente me sirve para dividir topográficamente la cavidad craneal en estructuras supratentoriales y en estructuras infratentoriales. Por ejemplo, una estructura que sí o sí es infratentorial es el cerebelo mismo. Y otra estructura que es sí o sí supratentorial es los lóbulos occipitales. Por encima del tentorio están los lóbulos occipitales del cerebro. Las demás estructuras ya entran a modo de debate, ¿no? Si son supra o infratentorial, ¿no? Depende del nivel de corte. Listo. Y además, si hay tabique, ¿habrá senos venosos? Claro. Por ejemplo, el seno sagital superior, que viene de la parte anterior, llega hasta la parte posterior. Y de hecho acá ustedes pueden ver, justo en esta zona, creo que todos lo pueden ver, cómo
se ven que los surcos donde van a llegar senos venosos y todos van a confluir en esta zona. Esta zona de confluencia, que acá a nivel de hueso se le llama protuberancia occipital interna, pero cuando se encuentra en vivo, con meninges y todo, esa zona de confluencia se le llama confluencia de los senos o prensa de erófilo. Prensa de erófilo. ¿Quiénes van a confluir? Van a confluir por delante el seno sagital superior, por arriba, ¿no? Por delante mismo, por encima del tentorio, acá van a poder observar lo siguiente. Ajá, ahí está. Este agujero que está acá, por el cual puedo meter mi estilete, ahí está. Ese es el orificio del seno recto. Ustedes ven acá cómo, de manera transversal, se encuentra la hoz o la tienda del cerebelo, perdón. Tienda del cerebelo o tentorio. Por debajo estaría el cerebelo. Entonces, encimita de la tienda del cerebelo se va a encontrar el seno recto. Y ven aquí en la confluencia de los senos o prensa de erófilo cómo están llegando seno sagital superior y seno recto. Y acá la parte inferior, porque la hoz del cerebro tiene dos circunferencias o semicircunferencias, ¿no? Una superior o externa y una inferior o interna. Miren cómo la circunferencia inferior va a llegar justo al extremo anterior de la tienda del cerebelo. Entonces, yo he metido mi estilete por aquí, justo en la llegada de la hoz del cerebro, de la circunferencia inferior, hacia el tentorio. Acá se encuentra la hoz del cerebro, y mira cómo acá está llegando, y acá se encuentra el nacimiento del tentorio. Y por aquí he metido mi estilete. O sea, ¿dónde estoy metiendo mi estilete? En el seno recto. En el seno recto. Tal vez es un poco más difícil de identificar, pero igual no es tan complicado. Muy bien. Y además otros senos que también llegan son hacia inferior, los senos occipitales. Los senos occipitales. O sea, acá tú vas a tener por arriba seno sagital superior, por debajo los dos senos occipitales y por delante el seno recto. Y la sangre que llega hacia ahí se tiene que ir hacia algún lugar y se va por los llamados senos laterales, hacia los laditos. Los senos laterales, actualmente llamados o divididos en dos partes. La primera, el seno transverso, y la siguiente, el seno sigmoides. ¿Sí? Acá vendría a estar la diferencia, ¿no? El seno transverso es básicamente horizontal. Seno transverso. En cambio, cuando llega recién al hueso temporal, se transforma en seno sigmoides. Para acá y para acá. ¿Y hacia dónde? ¿En qué se termina convirtiendo el seno sigmoides? En vena yugular interna. Entonces, justo por acá, por el foramen yugular o agujero rasgado posterior, va a salir la vena yugular interna, ¿sí o no? Acá se acaba de convertir el seno sigmoides, vena yugular interna, y es el principal medio de drenaje de la sangre venosa del encéfalo. La vena yugular interna. Muy bien, entonces, básicamente así circula la sangre venosa y bueno, esto es en relación al tentorio, ¿no? Que aquí se ve claramente. La tercera dependencia que les voy a mencionar, el tercer tabique, es la hoz del cerebelo. Así como hay una hoz del cerebro por acá, hacia abajo, pequeño, hay una hoz del cerebelo. Entonces tú tienes que ver si estás por encima o por debajo del tentorio, ¿no? Acá el tentorio lo estoy viendo por arriba o por debajo. Primero, ¿cuál es el tentorio? Esto y esto de acá, sino todo esto. Todo esto es el tentorio, la tienda. La dura madre es así. Así es. Esta anterior y posterior, porque el tentorio es posterior. Entonces, yo lo estoy viendo acá por arriba. Acá recién está por debajo. Por eso puedo ver la hoz del cerebro. Este es el tentorio. Y en la parte posterior del tentorio recién voy a poder ver esto pequeño de acá, que de hecho lo voy a poner en alfiler. Ahí está. La hoz del cerebelo. Es mucho más pequeña que la hoz del cerebro, pero básicamente la misma función: dividir anatómicamente ambos hemisferios cerebelosos. ¿Sí?
Acá se puede ver de aquí. Sí, acá piqué. Más el cerebelo. Entonces, esos son los 3 tabiques principales que de hecho se va a poder ver en la parte práctica. El cuarto tabique que ustedes deben saber, pero no se suele ver en la parte práctica, es el diafragma celar. El diafragma celar, como te imaginarás, diafragma hace alusión a una estructura que divide algo en dos cavidades. Y celar, ¿de qué vendrá? Celar viene de silla. ¿De qué silla estaremos hablando? Turca. La silla turca, ¿no? En efecto. Entonces, señálame la silla turca. Ahí está, ¿sí, no? Perfecto. Entonces ustedes saben que alrededor de la silla turca, en la parte anterior, ¿cómo se llama el vértice posterior de las alas menores? Apófisis clinoides, ¿qué? Anterior, ¿no? Y los vértices laterales del dorso de la silla turca, que de hecho acá está roto, pero en la parte lateral tiene sus esquinas. ¿Cómo se llaman? Apófisis clinoides posteriores, ¿no? Muy bien. En la 4, si yo uno la 4 con dura madre, voy a formar un techito. Ese techito se le llama el diafragma celar. Me separa todo el compartimiento craneal de la llamada fosa hipofisiaria, que se encuentra por debajo, porque aquí ¿quién va a estar? La hipófisis, sino la hipófisis. Perfecto. Entonces, este cuarto, y alrededor ¿quién va a tener? A los lados. ¿Qué seno venoso estará asociado? Aquí. Los senos cavernosos. Senos cavernosos, recuerden eso, ¿no? Aquí a los lados, los senos cavernosos, al lado de la fosa hipofisiaria. Muy bien, entonces, acá tenemos el diafragma celar insertado. Por aquí, la tienda del cerebelo o tentorio. Por acá atrás, la hoz del cerebelo. Y por encima, la hoz del cerebro. Los 4 que deben saber. Los 3 que deben identificar son esos 3 que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo se llama? La hoz del cerebro. Hoz del cerebro, esto. ¿Y esto? ¿Cómo decir el...? Acá esa, ¿no? Hoz del cerebelo, ¿no? Cerebelo, cerebro y tentorio, listo. ¿Por dónde está mi estilete? Seno recto. Seno recto, perfecto. Y si yo lo introduzco, aunque mejor no, pero imagínense que lo introduzco por los lados de la hoz del cerebelo, lo estaría introduciendo por acá, ¿sí o no? Los senos occipitales. Perfecto. Y de hecho por detrás, ¿qué se ve? Mira, acá, mira, ¿no? Veo la llegada, sí me imagino, ¿no? Este es así, es así. Seno sagittal superior. Por acá está la hoz del cerebelo, o sea, los senos occipitales. Y hacia los lados, de hecho que está abiertito, tengo los senos laterales. O sea, acá se encuentra la confluencia de los senos, o prensa de hidrófilo. Esto sí sería la prensa de hidrófilo. Si te lo atraviesan en dura madre, prensa de hidrófilo, en la parte posterior. Hacia los laterales, aquí. Como verán, claro, acá está la confluencia de los senos. La sangre llega y se va por los senos laterales, o actualmente llamado seno transverso, y luego se convierte en seno sigmoide, ¿no? Pero antiguamente a la suma de ambos se le llamaba simplemente seno lateral. Listo. Además, esto es con respecto a la dura madre. Tráiganme una hoja y... ¿sí? Hacer algo chiquito más. Listo. Entonces, les voy a hacer un esquema.
Ahí está, para que tengan la perspectiva. ¿Y abajo? Así, ¿no? Listo. Ahí está. Y acá, ya. Para que se guíen, ¿tienen lapicero de otro color? Si no, normal. Para que se guíen, acá voy a pintar con azul las partes óseas. ¿Qué cosas van a encontrar de manera ósea, no? En la parte posterior, esto es anterior, este es posterior. Entonces, acá se va a encontrar la protuberancia occipital interna, ¿no? Protuberancia occipital interna. O sea, esta zona de acá. Esta zona de aquí y por acá son el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, o sea, esto de acá y esto de acá, ¿no? Entonces vean cómo el tentorio, que es esta dependencia de dura madre, que está echado, está horizontal, se encuentra adherido, ¿no? En esta zona. Pero además, ¿dónde se va a adherir? Vean cómo tiene dos circunferencias también, al igual que la hoz del cerebro. Una circunferencia externa y una circunferencia interna, ¿no? Porque tiene forma de más o menos semiluna. ¿Y dónde se va a adherir? Acá. Estas cuatro vértices de acá van a ser las apófisis clinoides. Apófisis clinoides posteriores y apófisis clinoides anteriores. De tal manera que si yo las uno, yo voy a encontrar acá el diafragma celar. Esto de aquí, acá veo una pequeña muesquita, la crista galli. Porque en la crista galli, que está acá, ¿quién se va a insertar? La hoz del cerebro. La hoz del cerebro, en la parte anterior. Entonces, esto de acá, crista galli. Y ya más o menos así ya pueden guiarse, creo yo, ¿no? Pueden guiarse con esas estructuras. Entonces, están viendo acá la hoz del cerebro. La hoz del cerebelo. Ah, ya, la hoz del cerebelo, ¿hasta dónde llega? Por lo general, lo voy a dibujar así. Esto es el agujero magno. Hasta acá. Hacia su vértice posterior, por así decirlo, del agujero magno. Muy bien. Entonces, ya guiándose de esta manera, ustedes pueden ver las inserciones y la relación que tiene las dependencias de la dura madre más importantes entre ellas, ¿no? Ustedes tal vez habrán escuchado, o no sé si habrán escuchado, el Cavum de Meckel. ¿Han escuchado el Cavum de Meckel? Claro. El gángulo del trigémino está envuelto también en dura madre. O sea, la hoja perióstica y la hoja meningia están juntitas, llegan a nivel del ganglio y le forman una tiendita y luego continúan su paso. ¿Dónde se encuentra esa tiendita? Ese Cavum de Meckel. Claro, a nivel del ganglio, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ganglio? ¿Dónde se encuentra el ganglio? Trigeminal o ganglio semilunar o ganglio de ganglio Pegaso. ¿Dónde? Puedes señalarlo con el estilete. Izquierdo o derecho, cualquier cosa. ¿Verdad? Ya, se encuentra acá, ¿no? Aquí, justo en esta zona, hay una depresión en donde se va a encontrar el ganglio trigeminal. Entonces, como verán, esa depresión se encuentra justo a nivel o cercano a las apófisis clinoides. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Porque también asociado a todo esto, el Cavum de Meckel también es una dependencia de eso. Pero ese es un dato extra que les doy, ¿no? El Cavum de Meckel se encontraría por acá, ¿no? Aquí a los lados. Entre el entrecruzamiento de ambas circunferencias del tentorio, ¿no? Ahí justo se forma esa tiendita, ese Cavum de Meckel. O sea, cuando yo saco
el encéfalo, yo soy el cerebro simple, el tronco, obviamente sin los nervios. Yo voy a ver cómo la dura madre acaba de cubrir al ganglio trigeminal, ¿no? Formando esa tiendita. Perfecto. Y asociado a los tabiques, también hay senos venosos, ¿sí o no? A ver, el seno venoso que se encuentra acá superior a la hoz, ¿cómo se llama? Y si hay un seno sagital superior, habrá un seno sagital inferior, también, ¿no? Pero en la circunferencia inferior, ¿sí o no? O sea, el seno recto, ¿quién le lleva sangre al seno recto? El seno sagital inferior, ¿sí o no? Miren cómo llega justo hasta acá. Y el seno recto se encuentra justo en la llegada, en la parte posterior de la hoz del cerebro. En la parte posterior. O sea, el seno recto se va a encontrar acá, ¿sí? Justo aquí. Muy bien. Entonces, ¿y quién le lleva sangre? El seno sagital inferior. Perfecto. Asociado acá a la inserción en el temporal del tentorio, o sea, acá, ¿qué seno se encuentra? Seno venoso, que de hecho forma un surco. No. Acá. Pero, claro, el seno se mueve a petroso, claro, muy bien. El seno petroso superior, ¿no? El seno petroso superior, muy cerca, y genera un surco todavía por acá. ¿Ves? O sea, siempre va a haber un seno venoso asociado a esos tabiques. Excepto, sobre todo en esta parte, ¿no? Porque esta zona de acá, ¿a qué hueso está adherido? La parte interna del tentorio. Respuesta, no hay, ¿no? O sea, acá está completamente libre. Y por aquí, de hecho, va a pasar ¿quién? El tronco encefálico, se nos va a pasar por acá. Justo por ahí. Entonces, esta zona se encuentra completamente libre. Perfecto. Eso es con respecto a dura madre. Ahora, recuerden, la siguiente capa es la aracnoides y luego la pía madre. La pía madre, ¿por qué se caracteriza? Porque el cerebro, el cerebelo, el tronco y el médula está muy adherido al encéfalo y a la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central. Tan adherido que si el cerebro tiene surcos, ¿sí o no? Sí, el cerebro tiene surcos y se mete por los surcos hacia el fondo y luego sale. ¿El cerebelo tendrá surcos? También el cerebelo tiene surcos. La vía madre se mete y sale por los surcos. ¿El tronco encefálico tendrá surcos? También, ¿no? En el bulbo, algunos, la vía madre por donde ve se mete. Entonces está muy adherido. Difícil de disecar, difícil de separar. Se suele secar nada más. Y entre estas dos capas de pía madre y aracnoides, de dura madre y pía madre se encuentra la aracnoides. ¿Por qué se llama así la aracnoides? Forma de araña. Claro, las trabéculas que se conectan hacia la pía madre y dan una apariencia de telaraña, ¿sí? Telaraña. De hecho, claro, cuando tú lo disecas, parece una pelucita. Identificable como, porque la aracnoides se encuentra encima de los vasos sanguíneos. Encima de los vasos sanguíneos. En cambio, la pía madre se encuentra por debajo. O sea, los vasos sanguíneos, por ejemplo, toda la irrigación del encéfalo, estas arterias, por ejemplo, van a estar por encima de la pía madre, pero por debajo de la aracnoides. Y debajo de la aracnoides también, ¿quién está? El espacio subaracnoideo, ¿sí? ¿Y por qué es importante ese espacio? Porque por ahí se puede el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? Células ependimarias. Ya, el 30% está producido por células ependimarias, pero hay unas estructuras especializadas en ultrafiltrar la sangre para convertirlo en líquido cefalorraquídeo. ¿Tú lo sabes? Los plexos coroideos, ¿no? Entonces, en los ventrículos, ¿saben qué son los ventrículos? Espacios. Muy bien, claro, pero no son espacios, pero dentro del encéfalo, dentro del mismo, los hemisferios, dentro del diencéfalo y entre el tronco y el cerebelo se van a encontrar espacios que están cubiertos por tejido ependimario con células ependimarias y ahí se va a encontrar también los plexos coroideos. Entonces ambas estructuras se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo y ese líquido cefalorraquídeo va a circular por todo el espacio subaracnoideo. Y alguien mencionó las granulaciones aracnoideas. Las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacchioni, que de hecho acá las vi hace un rato. Ahí está. Mira, dentro de los senos
como pequeñas bolitas, ¿ven? Acá hay una, acá hay otra, acá. Muchas bolas acumuladas, no sé si las pueden observar. Esas son las granulaciones de Paccioni. Las granulaciones de Paccioni son dependencias aracnoideas que tienen que llegar hacia alguna estructura venosa. Aquí están llegando hacia el seno sagital superior, pero pueden llegar a otras estructuras, pueden incluso llegar hasta el mismo hueso. Entonces, esas granulaciones de Paccioni, su función es drenar el líquido cefalorraquídeo y llevarlo hacia la sangre venosa. Entonces, los plexos coloideos transforman la sangre en líquido cefalorraquídeo y luego las granulaciones aracnoideas transforman el líquido cefalorraquídeo y lo llevan a la sangre, lo drenan por la sangre. Es todo un circuito. En el cuerpo humano no puede haber ningún líquido que se encuentre completamente estático. Siempre tiene que circular. Si no circula, ¿qué pasa? No solo que se estanque y todo eso, sino que, claro, cualquier líquido estancado en el cuerpo humano da lugar a sepsis, a que crezcan bacterias, siempre. Entonces eso no puede pasar. Siempre tiene que estar en constante circulación. Muy bien, eso es con respecto a la dura madre craneal. ¿Qué pasa con la dura madre raquídea? Muy similar, la vía madre se mete en los surcos. ¿La médula tiene surcos? ¿La médula tiene surcos? Sí tiene surcos, obviamente. No tiene la fisura media anterior, los surcos, el surco medio posterior, intermedio lateral, los anterolaterales, posterolaterales. Perfecto. Ya, la vía madre se va a meter por ahí. La dura madre, ¿cuál es la característica principal? Mira, este cuerito que se ve a simple vista es dura madre raquídea. No es dura madre craneal. ¿Cuál es la diferencia? La capa, ¿no? Una sola capa, meningia, dos capas, perióstica y meningia. Muy bien. Además, otra estructura meningia que deben conocer, no solo la dura madre, que en las partes laterales van a formar esto de acá, mira. Ven cómo la dura madre raquídea origina hacia los lados unas prolongaciones, unos bracitos. Estas son las llamadas vainas durales. ¿Para quiénes son las vainas durales? ¿Qué va a pasar por acá? ¿Oh? Nervio. Claro, los nervios raquídeos. ¿Cuál es la diferencia entre un nervio espinal y un nervio raquídeo? Casi no hay, pero es importante. Los nervios espinales son los nervios que nacen en la médula espinal. Pero no son los mismos que los nervios raquídeos, no, porque hay un nervio que es espinal, pero no forma parte del raquis, o sea, no va hacia la periferia. Porque los nervios hay de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de nervios periféricos? Nervios craneales, que ya saben, pares del 1 al 12, y nervios raquídeos. ¿Cuántos nervios raquídeos tenemos? 31. 31 pares. ¿Y cuántos nervios espinales? 32 pares. ¿Por qué? Porque el par número 11, nervio craneal 11, es espinal porque tiene una raíz espinal, pero no es raquídeo. ¿Entienden la diferencia? Es un nervio espinal porque nace en la médula espinal, pero no forma parte de ese 31 pares que he mencionado, por eso no es nervio raquídeo, ¿no? Entonces lo más correcto es decir que por aquí pasan los nervios raquídeos. Nervios que van a ir hacia la periferia, desde el C1 hasta el nervio coxígeno. El nervio coxígeno. Muy bien. Y yéndonos más hacia el fondo, acá, acérquense por favor, o simplemente preguntarle, ven acá, esto de en medio es la médula espinal, ¿sí o no? O todo es la médula espinal. No, señor, solo esto. Perfecto. Entonces, yo mencioné que a nivel del raquis también hay pía madre y aracnoides. Entonces, esa pía madre se va a prolongar hacia los laterales. Van a formar una sola estructura, dos láminas alargadas, de superior a inferior, que va a tener forma triangular. O sea, tú vas a presenciar acá, la médula espinal, Mira, y en los laterales, la pía madre hacia el otro. ¿Ya se fue? ¿Cómo se llama eso? Los ligamentos triangulares Dentado. o ligamentos dentados, ¿no? Entonces, acá a los lados, vean acá como, mira, si yo jalo, porque los ligamentos dentados son por dentro
por dentro tienen prolongaciones de pía madre y lo que tú estás viendo en realidad son esas prolongaciones pero bañadas de aracnoides, Entonces es como que tú tienes un guante, entonces por dentro la pía madre se prolongó y quiere ir hasta la dura madre, pero arrastró consigo la aracnoides y la envolvió. Y en realidad lo que tú estás viendo en sí es aracnoide, ¿no? Pero por dentro tú sabes que está la prolongación de pía madre. Por dentro, ¿no? Muy bien. Entonces, yéndose de la médula a la dura madre, médula acá, dura madre acá, tenemos esto de aquí, ¿no? El ligamento triangular o ligamento dental. ¿Cuántas prolongaciones tenemos? Tenemos 21 pares. La teoría dice 21 pares. ¿Por qué? Porque estas prolongaciones, ¿hacia dónde van a ir? Hacia el espacio que hay entre nervio craneal, nervio raquídeo y nervio raquídeo. O sea, el nervio raquídeo van a ser aquí, 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 y justo los ligamentos dentados van a pasar entre los nervios raquídeos. Pero no entre todos los nervios raquídeos, ¿ah? Porque ustedes son los nervios raquídeos que no forman parte de la caudequina. Y acá hay otro concepto, ¿no? La caudequina. ¿Qué es la caudequina? Cola de caballo. Cola de caballo, ¿no? Ese es su significado literal. Son las raíces terminales de la médula espinal. ¿Cómo? Las raíces terminales. Claro, lo que pasa es que ustedes deben saber lo siguiente. Y acá no está toda la médula, ya, pero acá sí veo, la parte terminal. Entonces, la médula, ¿cuántas porciones tiene? Se puede dividir en porciones. Ustedes saben que toda la médula, por lo general, es un cilindro. ¿Dónde empieza? Son cervicales. ¿Ah? Cervical. No, cervical. No, o sea, tú sabes que se continúa con el bulbo. ¿Dónde yo digo? ¿Dónde yo digo que termina el bulbo y empieza la médula? En la deposición piramidal. ¿Sí? ¿Qué es la deposición piramidal? Ustedes saben que a nivel del surco precentral están las células piramidales, las neuronas, que van a formar parte del sistema motor. Pero mi corteza derecha mueve mi cuerpo izquierdo y viceversa, ¿no? Y para que eso sea posible, en algún lado tiene que cruzar, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ese lado se llama la deposición piramidal y se encuentra a nivel del tercio inferior del bulbo. O sea, si este es el bulbo raquídeo, en realidad todo no es el bulbo raquídeo, sino será más o menos aprox por acá. ¿Por qué? Porque en su tercio inferior, o sea, acá, se va a encontrar la decusación piramidal. Aquí las neuronas van a estar decusando. Y esa decusación tiene una altura de más o menos 8 milímetros. O sea que en realidad el límite es el borde inferior de la decusación piramidal. Entonces justo donde está mi estilete, esta es la decusación y en el estilete es el borde inferior. Por lo tanto, de aquí para abajo recién lo llamamos médula espinal. ¿Y a qué altura se encuentra esa decusación? Muchos dicen a nivel del agujero mango, pero es incorrecto. Esa decusación se encuentra a nivel del atlas, específicamente del arco anterior del atlas. Entonces, eso me hace decir que por el agujero mango no pasa médula, sino pasa bulbo raquídeo. Todavía sigue siendo bulbo raquídeo. O sea, Prox está así, ¿no? Así. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Y dónde termina? ¿Y dónde termina la médula? ¿Sí empieza dónde termina? L1. No, L1. Ah, ya, claro. O sea, ¿qué nivel vertebral es entre L1 y L2 en el adulto? Sí, L1 y L2 en el adulto. ¿Por qué es importante eso? Por la llamada, hay una técnica muy importante que deben saber. Función lumbar. La punción lumbar. ¿La punción lumbar en qué consiste? Yo necesito analizar líquido cefalorraquídeo o necesito drenarlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una hipertensión endocraniana, hay mucha presión aquí. Tengo tres opciones, ¿no? Porque hay tres estructuras que generan presión. Está el encéfalo, está la sangre y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué saco? Le saco una parte del cerebro para minorar la presión, le saco la sangre, o mejor creo es sacar el líquido cefalorraquídeo. Perfecto, pero yo no puedo hacerle una perforación al cráneo y sacar el líquido por ahí, que antes se hacía, la suboccipital. Pero lo mejor es a nivel de la médula espinal, ¿sí? ¿Por qué? O
sea, a nivel de conducto vertebral. ¿Y por qué? Porque hay una zona donde ya no hay médula espinal, sino que ustedes mencionaron L1, L2, ¿no? Ahí se acabó la médula espinal y debajo ¿qué hay? Ya no hay médula espinal, pero sigue habiendo dura madre, sigue habiendo pilla madre, sigue habiendo arenolios y por lo tanto espacio subaracnoideo y por lo tanto líquido suprarraquídeo. Pero aquí ya no hay riesgo de perforar la médula. Entonces, ¿yo a qué nivel hago la punción lumbar? Por lo general es entre L3 y L4. L3 y L4, que uno puede hacerla entre L2 y L3. Claro, en teoría no habría ningún problema porque todavía no habría médula. En el caso de alguna variante extraña, dañaría la última parte de la médula. Pero se hace entre L3 y L4 porque hay un plano especial, que es el plano de Tuffier. O sea, si yo uno ambas crestas ilíacas en el paciente, le voy a encontrar approach con la apófisis espinosa de L3. O sea, así, ¿no? Ambas crestas ilíacas, y ya puedo deducir dónde está L3, L4 y hago mi punción lumbar. Por eso es que es el espacio más recomendable para hacer la punción lumbar. Hago mi punción lumbar y ¿qué va a pasar? No voy a encontrar médula espinal. Ingreso al espacio subaracnoideo y saco líquido suprarraquídeo. Perfecto. Entonces, allá. Pero lo que pasa es que ustedes, cuando tienen una estructura, cuando yo les pregunto el límite inferior, no me digan el nivel vertebral, porque entre L1 y L2, claro, ahí termina la médula, pero ahí se encuentra algo. Cono medular. Claro, ¿no? Y el cono medular es un cono, pero mirando hacia abajo, con el vértice mirando hacia abajo. O sea, el límite inferior es el vértice del cono medular, que está acá. Aquí lo podemos encontrar. Ahí está. Acá agarro. No. Todavía no. Todavía no. Filo interno. Claro. El ligamento coxígeo, claro, el filo terminal le sigue al cono medular. El cono medular es la última porción de la médula espinal. El vértice ya vendría a representar la parte más inferior. El ligamento coxígeo está cerca, pero lo que pasa es que el ligamento coxígeo, bueno, antiguamente se le llamaba, tenía esta conformación, miren, o sea, se le denominaba así. Y ambas acepciones estarían en lo correcto. Lo que se dice actualmente es filo terminal, pero acá filo terminal es médula, ¿sí o no? No, ¿qué es? Tejido conectivo. Ya no es médula, sino es un tejido conectivo. Entonces, acá sigue habiendo dura madre. O sea, desde que termina la médula, ¿qué empieza ahí? La dura madre, pero la dura madre sin médula hace como si fuera un saquito, ¿no? Es un fondo de saco, el llamado fondo de saco dural. ¿Dónde termina? A nivel de S2, de la segunda vértebra sacra. Y el filo terminal llega al fondo, del fondo del saco dural, llega al fondo, lo penetra y luego la dura madre lo envuelve. Cuando el filo terminal es envuelto por dura madre, ahí se le llama ligamento coxígeo. ¿Sí? Ligamento coxígeo. Y ese ligamento coxígeo sale del hueso sacro y se inserta en la segunda, tercera vértebra coxígeo. Pero antiguamente se le decía que todo era ligamento coxígeo, que tenía una porción meningea y una porción, una porción pial, porque estaba envuelta en pía madre, y una porción dural, porque estaba envuelta en dura madre, ¿no? Como lo habían mencionado en su teoría, me parece correcto, ¿no? Igual, ambas acepciones son igual de ciertas. La gracia es que entiendan la esencia. Muy bien, entonces, viendo los dos límites, ¿cuáles son las porciones de la médula espinal? Tiene 5 porciones. Y lo que pasa es que en realidad hay 2 porciones muy resaltantes. Y si yo tengo una estructura tubular, como es la médula espinal, 2 porciones resaltantes, las otras 3
van a ser sus intermedios. Entonces, en general van a tener 5. ¿Cuáles son esas dos porciones resaltantes? Intumescencias. Las intumescencias, ¿no? Claro. Ustedes saben que la médula espinal es un cilindro aplanado de anterior a posterior, pero que tiene un diámetro de más o menos 1 centímetro, pero hay ciertas zonas en las que crece, ¿no? Ese diámetro. Esas son las intumescencias. Va a tener una intumescencia cervical y una intumescencia lumbar. ¿Sí? Perfecto. ¿Para qué sirven las intumescencias? Porque iban a ser los nervios raquídeos para los plexos, en el caso del cervical, braquial, en el caso del lumbar, lumbosacro, ¿no? Y el braquial para todos los nervios que ustedes ya han estudiado, y lumbosacro aún no lo estudian, ¿sí? Para el nervio femoral, para el nervio ciático, sobre todo esos dos nervios, ¿no? Aunque hay una infinidad de nervios ahí, pero esos dos nervios principalmente, ¿no? Lumbar y ciático. Ya, entonces, esas dos intumescencias tienen forma fusiforme. ¿Qué quiere? ¿Han escuchado en anatomía la palabra fusiforme? Forma Como de de... uso, ¿no? Uso es cuando tú tienes, me imagino que en su casa tal vez tienen un hilo para coser envuelto en un tubito y forma una estructura que primero en la parte superior es delgada, luego crece y luego se hace más delgada. Ya, eso es un uso. Ya. En forma de uso o fusiforme son estas dos intumescencias. O sea, hay unas zonas en donde la intumescencia es más grande y luego se va achicando. Esa zona, por ejemplo, en el caso cervical, es a nivel de la sexta vértebra cervical, o ustedes ya tal vez han estudiado la relación que hay vértebro-medular o regla de Chipaul. ¿Han estudiado la regla de Chipaul? Por ejemplo, ustedes saben que ¿dónde empieza la médula espinal? A nivel de atlas, ¿no? C1. ¿Dónde termina? L1, L2. Pero, ¿cuántos nervios raquídeos generan? 31 pares, ¿no? O sea, hay ¿cuántos cervicales? 8. ¿Cuántos torácicos? 12. ¿Cuántos lumbares? 5. Sacros, coxígeos. 5. Cuéntame. Esas son vértebras. Me refiero a nervios raquídeos. Cervicales 8, torácicos 12, lumbares 5, sacros 5, coxígeo 1. Esos son nervios raquídeos. No estoy hablando de vértebras, por si acaso. En vértebras cervicales son 7, primero que nada, no 7. Ya torácicos 2 y así. Ya. Pero cada nervio raquídeo sale de una porción de la médula. Y si hay 31 pares de nervios raquídeos, yo puedo deducir que la médula en general se puede dividir en 31 zonas. ¿Cómo se llama a cada zona? Se le llama mielómero. Mielómero. Entonces, ¿el mielómero C6 estará a la altura de la vértebra C6? ¿O el mielómero T12 a la altura de la vértebra T12? No, porque significaría que el mielómero S5 está a la altura de la vértebra S5. Y es imposible porque la médula solo llega hasta L1, L2. O sea, los mielómeros suelen estar un poco más arriba de sus vértebras. Eso genera una relación que se llama la regla de Chipaul. Búsquenla, porque eso sí pueden preguntar entre la regla de Chipaul. Es la de más 1, más 2, más Exacto. 3. Exacto. Las cervicales se sumaban más 1, ¿sí o no? Las cervicales, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿qué mielómero voy a encontrar? C7. Se suma 1. Importancia, sobre todo para las hernias discales, ¿no? Porque entre vértebra y vértebra, ¿qué hay? Discos y tal. ¿Cómo? Discos. Los discos vertebrales, ¿no? Ustedes saben que hay hernias de ese disco, ¿sí o no? Donde sale el núcleo pulposo, hacia la médula. Y si yo tengo una hernia entre T11 y T12, yo puedo saber a qué mielómero está afectando por la regla de Chipaul, ¿no? Porque a esta altura está tal mielómero. Y entonces, si afecta tal mielómero, voy a tener tal clínica y tales consecuencias. No es lo mismo que esté a la altura de... Pero los cervicales no suele verse, ¿no? Que suelen ser las hernias lumbares, ¿no? Por el peso. Muy bien. Muy bien, entonces, ya tenemos las dos intumescencias. Lo que está por arriba de la intumescencia cervical, ¿cómo se llama? Simplemente la porción superior de la médula. Porción superior.
Luego, entre ambas intumescencias, la porción dorsal o torácica. ¿Sí? Dorsal o torácica. Y después de la intumescencia lumbar se encuentra recién el cono medular. Esas son las 5 porciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es la caudequina? La caudequina es el conjunto de nervios que se encuentran después de que la médula haya desaparecido. O sea, cuando ya no hay médula, aquí está. Acá finalizó más o menos aprox la médula. Alrededor va a tener un conjunto de nervios. Esa es la caudequina. ¿Por qué nervios están conformados? La caudequina está conformado por desde L2 en adelante. O sea, tendrá L2. Imaginemos el lado derecho. L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y el nervio coxígeno. Son 10 de cada lado, o sea, 20 nervios conforman la caudequina. ¿Y cuál sería el contenido del fondo sacrodural? La caudequina más el filo terminal. El filo terminal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y ese es un breve repaso de lo que ha sido médula y meninges. Ya. Ahora veamos el tronco. ¿Tenemos tiempo para tronco o ya se quieren ir ya? Las gafis. Por explicar. Ah, ya voy a preguntar las ficas. Ya, primero el tronco se divide en 3, anatómicamente, ¿no? ¿Cuáles son? Mesencéfalo, puente y bulbo. ¿Qué me divide bulbo de médula espinal de gustación piramidal? ¿Qué me divide bulbo de puente? Hay un surco, ¿no? Por abajo. Bulbo continuo. Bulbo continuo. ¿Qué me divide puente de mesencéfalo? Surco. Ponto mesencefálico, ¿no? Ponto mesencefálico. Por acá. Entonces todo esto en medio es el puente. Por debajo, bulbo rigídeo y por encima mesencéfalo. Lo que pueden preguntar, a ver, a nivel de mesencéfalo, como verán, ustedes tal vez habrán visto varias muestras, está este corte, ¿no? A nivel de mesencéfalo. O sea, casi que la única porción del tronco en la cual deben estudiar la conformación interna es el mesencéfalo. ¿Qué vas a poder ver internamente? ¿En cuántas partes está dividido el mesencéfalo?